Anteriormente en este anime, nuestros protagonistas se las arreglaron para poder viajar a América, esto con la intención de buscar el tan anhelado maíz que pertenece a dicho continente. Pese a tener un plan perfecto para acabar con las temibles amenazas que América les ofrecía, lastimosamente el grupo se topó con algo que jamás habían enfrentado, lo cual vendría siendo otros humanos, quienes no poseen la fuerza como única virtud, pues estos ya tienen una tecnología más avanzada de la cual nuestros protas habían estado acostumbrados. A eso también le tenemos que agregar que ahora sus enemigos cuentan con el arma más fuerte de toda la humanidad, la cual vendría siendo las armas de fuego. Pero bueno, a pesar de ahora enfrentarse a otro reino científico, Senku no parece darse por vencido. Es así como conocimos por fin a Zeno y a Stanley, dos estadounidenses que son muy buenos amigos, pues mientras Zeno era científico, Stanley se ocupaba en tener un cargo militar. Pero bueno, lo curioso de todo esto viene a continuación, pues luego de que Gen se infiltrara a la base enemiga, gracias a los pequeños contactos que Senku tuvo con Luna, una protegida de Zeno, nuestro prota se entera de que el científico malvado que inició una guerra científica en realidad es su viejo profesor de ciencias, pues este le ayudó para crear un cohete a escala, y a pesar de haberse conocido antes, Zeno no parece tener intenciones de detener este conflicto, pues sin tantos problemas, el científico le dio como tarea a Stanley acabar con Senku de una vez por todas. Para suerte de nuestros protas, Senku logró sobrevivir a un impacto de bala letal, aunque esto pone la guerra en una situación delicada, pues rápidamente todo escala a algo mucho más grande, en donde cada reino científico se prepara para poder acabar con el bando enemigo con un solo movimiento. Acá el plan de Zeno era crear un submarino, el cual atacara al Perseo, reduciendo a todos nuestros protas con armas de fuego. Por otra parte, el plan de Senku consistía en tomar como rehén al mismísimo Zeno, esto infiltrándose en su base con los guerreros más fuertes del reino científico, y de esta forma cumplir su plan. Al ambos reinos lograr su objetivo, parece que el bando de Zeno es el que cuenta con la ventaja, pues han atrapado por completo al Perseo. Acá a Senku se le ocurre una brillante idea, la cual consiste en dividir al reino científico, pues los tripulantes del Perseo firman un acuerdo de paz con la sociedad de Zeno, esto para que ambas partes trabajen en el líquido despetrificador, pues a Zeno le hace falta mano de obra para reconstruir de forma más rápida la nueva sociedad, algo que al reino científico de Senku le queda bien, pero para garantizar la seguridad de todos, Senku debe abandonar América para centrarse en su siguiente objetivo, llevando consigo a Zeno, quien ahora pasó de ser un líder a un simple prisionero de guerra. Dicho esto, el capítulo comienza con un viaje al pasado, en donde vemos a un novato Dr. Zeno, quien pese a tener una edad muy juvenil, ya se encuentra haciendo sus experimentos con armas de fuego bastante letales. Aunque bueno, tener un intelecto superior no da la habilidad de disparar armas. Es acá cuando entra Stanley, pues la versión más joven de este también era un prodigio, pues solo le hizo falta un intento para calibrar el arma, volviéndola completamente letal. Acá notamos cómo Zeno, antes de que se convirtiera en lo que es hoy en día, utilizaba su ciencia para poder descubrir cómo es que funciona el mundo. Pues para Zeno, incluso la más mínima estrella tiene un funcionamiento y una razón lógica de cómo fue formada y coexiste gracias a las bases científicas. Todo esto hace que Zeno resalte cómo la ciencia es el principio de todo, y lo hace de forma elegante. Acá Stanley, cautivado por la forma en la que Zeno se basa en la ciencia, decide seguir a este último hasta el final de sus días, formalizando de esta manera su amistad, cosa que para Zeno es nuevo, pues el chico, a pesar de ser brillante, no es alguien que tenga muchos amigos. Pero bueno, regresando al presente, notamos como este flashback es un sueño de Zeno, quien de momento no se encuentra en una posición favorable, pues aún sigue bajo la captura de nuestros protagonistas. Pero bueno, acá el reino científico nuevamente recapitula cuál será su siguiente objetivo, pues para empezar su plan de conquistar todo el mundo y despetrificar a las personas aún se encuentra en pie. Aunque bueno, con la captura de Zeno, esa tarea ha aumentado de dificultad, pues ahora nuestro prota será perseguido por Stanley y un grupo de militares armados hasta los dientes. Por eso mismo, el próximo objetivo de Senku es viajar hacia Sudamérica, esto avanzando lo más rápido posible, pues Stanley también tiene el portaaviones, el cual es demasiado veloz. Pero bueno, al escuchar este plan,
Zeno decide autoincomplementarse en la fórmula, pues acá el científico le pregunta a Senku de que si es consciente de que existe un habitante no deseado en la luna. Al escuchar estas palabras, Senku rápidamente reconoce que Zeno también es consciente de que Wiman, el responsable de la petrificación, se encuentra en la luna. Obviamente esto es un punto de partida perfecto para que ambos científicos unan sus mentes para de esta forma hablar acerca de qué conocen de Wiman y si existiera una forma de derrotarlo. Aunque bueno, Senku también le deja en claro a Zeno que no doblegará a sus principios y que solo está interesado en trabajar con él por sus conocimientos. Regresando a América, notamos como Stanley y la tripulación de Zeno ya se encuentran manos a la obra para poder recuperar a su líder. Por otra parte, notamos como el reino científico al principio parecía tener tratos injustos, aunque estos rápidamente exigen un trato justo, pues de momento hay un alto al fuego y todos deberán trabajar juntos. Por otra parte, Matsukase, al estar herido de bala, decide hacerse el muerto. Esto para rápidamente obtener asistencia médica y poder infiltrarse al barco que Stanley usará para partir a Sudamérica. Aunque bueno, en realidad Matsukase lo único que quería era rescatar a Ginro, pues este al ver todo el desmadre decidió ocultarse bajo la cubierta del barco. Acá Ginro, al ver a Matsukase, parece muy feliz, pues sus súplicas han dado resultado y ahora será rescatado. O bueno, tal parece que no, pues el espadachín colapsa debido a la pérdida de sangre en su hombro. Al iniciar el viaje, vemos como los tripulantes de Stanley rápidamente atrapan a Matsukase y acá el rubio lo amenaza de muerte, esto si no le dice a qué dirección partió Senku. A pesar de estar amenazado, Matsukase decide no doblegar su honor, dándole a entender a Stanley que prefiere estar muerto antes que traicionar a sus amigos. Con esto sobre la mesa, Stanley se decide a disparar su arma, aunque es acá cuando Ginro decide salir de su escondite y decirle a Stanley que todos se dirigen a Sudamérica. Curiosamente, todo esto fue plan del militar, pues resulta que el arma que tenía ni siquiera era una real, sino más bien un simple encendedor. Pero bueno, con el objetivo de Senku expuesto, ya solo es cuestión de tiempo para que Stanley logre recuperar a su amigo. Regresando con nuestro prota, acá notamos como Senku le muestra a Zeno el mensaje que ha dejado Byakuya a los sobrevivientes del viejo mundo. Esto sorprende mucho al científico, pues resalta como nunca entendió a Byakuya. Pese a esto, agradece el mensaje que grabó en un disco para descubrir por fin en dónde se originó la petrificación. Dicho esto, tanto Senku como Zeno se ponen manos a la obra. Aunque por otra parte, los demás tripulantes se encargan de no estorbar, pues es la primera vez que en años dos mentes maestras trabajan juntas por el nombre de la ciencia. Acá Chrome no aguanta más, pues él también quiere saber qué es lo que están haciendo Senku y Zeno. Por eso mismo utiliza una excusa para poder acercarse a ambos científicos, aunque se impresiona al ver cómo las mentes maestras de este mundo se encuentran soplando burbujas de una forma muy extraña, cosa que saca de onda a Chrome, pues se imaginó que Senku y Zeno estarían dibujando en papel y haciendo fórmulas súper incalculables. Pero bueno, resulta que todo esto tiene un motivo, pues las burbujas funcionan como simulador de la onda expansiva que tuvo el aparato petrificador, y al ponerla en práctica en una maqueta, ambos científicos pueden descifrar el punto exacto del origen de la petrificación. Al escuchar esto, Chrome rápidamente entiende, aunque también se pregunta por qué la onda de petrificación no atacó a Senku por los suelos si su punto de origen fue opuesto. Esto despierta otra hipótesis según Chrome, pues si la onda no traspasa la Tierra, su forma de expansión es por medio del desplazamiento terrestre, aunque dependerá el tamaño del área, la velocidad de esto último. Esta es una hipótesis interesante para Senku y Zeno, aunque bueno, para poder establecer una hipótesis más concreta, Zeno propone analizar la repetición de eventos que simbolicen algo importante durante el campo de investigación. Para simplificar esto, Zeno pone de ejemplo a los fantasmas y como un científico lo investigaría solo si dicho fantasma repite sucesos paranormales, como tal fuera el caso de reducir la temperatura cada que este hará algo paranormal. Pero bueno, regresando al tema central, tras calcular los horarios de petrificación de Senku y Zeno, ambos se dan cuenta que la onda expansiva no es tan veloz y tampoco tiene una altura muy elevada, pues el satélite en el cual Byakuya viajaba no fue afectado por la petrificación. Esto también nos dice que la onda cumple las leyes de la gravedad pertenecientes a la Tierra. Tras dialogar como locos buscando la explicación a cada detalle, notamos como Zeno parece bastante feliz, pues el placer de poder buscar explicación a algo que no entiende es una experiencia inexplicable y sobre todo elegante.
ataque. Pero bueno, por fuera, personas que no saben nada de ciencia solo pueden ver cómo los tres científicos hacen cosas súper extrañas. Pero bueno, tras seguir sacando cálculos a lo loco, teniendo 2 puntos de partida para Senku, ahora sí es más fácil deducir en dónde se originó la onda de petrificación, dando como resultado un punto único, con la coordenada exacta del lugar en donde inició la petrificación, lo cual vendría siendo en las Amazonas de Sudamérica. A pesar de que no hay garantía de que nuestros protas se encuentren algo debido a que ya ha pasado mucho tiempo desde el ataque, sí o sí Senku debe ir a las Amazonas, así que el punto de origen queda de paso. Por otra parte, caminar por el lugar es algo que no es recomendable según palabras del propio Senku, pues las Amazonas son un lugar demasiado peligroso, ya que existen mosquitos que ponen huevos en los humanos y muchos otros peligros. Por esto mismo, Senku piensa que la mejor opción de llegar al punto de origen sin atravesar toda la Amazonas es rodear literalmente todo el continente. Aunque bueno, el mayor problema ahora es el combustible. Por eso mismo el grupo cada cierto tiempo debe parar, esto para recolectar madera y utilizar dicho material como combustible temporal. Aunque bueno, el problema de todo esto es Stanley, quien al contar con verdadero combustible tiene más velocidad, lo que implica un gran problema para todo el grupo. Pero bueno, tras ser explotados laboralmente, vemos como todo el grupo se las arregla para poder subir al pequeño barco toda la madera posible. Curiosamente, tras llegar la noche dentro de todo el grupo, Taiyo parece ser el único que aún tiene aguante para seguir trabajando. Aunque bueno, lo que no se esperaba el grandulón es que justo en ese mismo lugar unas extrañas letras verdes aparecerían en el cielo, las cuales decían infierno. Esto fue suficiente para que todos pensaran que Wiman estaba haciendo otro ataque repentino. Aunque bueno, la realidad está muy alejada de esta hipótesis, pues tras investigar, Senku y Zeno rápidamente se dan cuenta que estas extrañas letras son cometas con pinturas fosforescentes. Y tras investigar el origen de las cometas, el grupo se topa con una extraña estructura improvisada. Pero esto no es lo único, pues la responsable de las cometas se trataba de nada más y nada menos que esta chica, quien al igual que Suika, parece no poder bien en este nuevo mundo de piedra. Pues al no contar con lentes, la misteriosa mujer ni siquiera se ha percatado que hay más humanos vivos en este lugar. Pero bueno, tras hacer un par de lentes, descubrimos que esta misteriosa mujer se llama Chelsea. Pero esto no es lo único, pues Chelsea también parece conocer a Zeno, pues resulta que antes de la petrificación, gracias a la investigación de Senku, Chelsea fue convocada por Estados Unidos, esto para que investigara las golondrinas petrificadas. Pues según en propias palabras de Zeno, Chelsea es una prodigiosa geógrafa, la cual no llega ni a los 20 años. Pero bueno, la cuestión acá es que Chelsea fue una de las pocas que escuchó decir a Stanley que no perdieran la conciencia al ser petrificados. Gracias a esto la chica pudo romper la petrificación pasado ya varios años, aunque bueno, su mala visión le impidió reunirse con el resto, ya que Chelsea no pudo leer los carteles que hablaban acerca de la nueva sociedad creada por Zeno. Pero bueno, esto no es todo, pues en su desesperación por ayuda, Chelsea también se las arregló para crear cometas fosforescentes, esto con recursos naturales. Aunque al estar cieguita, Chelsea sin querer confundió una letra y en vez de escribir ayuda, escribió infierno en inglés. Pero bueno, pasando a otras cosas, para Senku las habilidades de Chelsea para memorizar toda la tierra es un nuevo elemento que puede explotar, pues la chica conoce toda la superficie terrestre y esto le permite saber qué rutas son accesibles para llegar al punto donde se originó el ataque de Wiman. Aunque bueno, la ruta que Chelsea propone no es fácil, pues existe una manera de llegar, aunque esto implica pasar por una parte considerable de tierra dentro de las Amazonas. Esto sería fácil si el reino científico contara con un vehículo terrestre, aunque al no tenerlo a Senku solo le queda una opción, la cual vendría siendo crear las primeras motocicletas de este nuevo mundo. Estas ideas parecen sorprender a Chelsea, aunque bueno, Gen se encarga de poner a la chica al día y como ahora andan recorriendo el mundo para crear un cohete y viajar a la luna. Pero esto no es todo, pues Chelsea también reprende a Zeno, esto por ser el tipo malo que quiere acaparar todas las armas de este nuevo mundo. Esto incluye también el aparato petrificador, aunque bueno, esto si aún existiera algún dispositivo que funcione en el punto dentro de las Amazonas. Acá Zeno rápidamente le pide a Chelsea que se una al bando de América y que juntos conquisten el nuevo mundo.
aunque Chelsea se niega, pues para ella el grupo de Senku parece más divertido, aparte les debe sus anteojos nuevos. Pero bueno, dejando de lado esto, el primer material a conseguir para la elaboración de las motocicletas vendría siendo el caucho. Aunque al no ser un elemento natural, su proceso de elaboración requiere tiempo el cual para el reino científico es limitado, pues hay que recordar que Stanley se encuentra pisándole los talones y Zeno, pese a estar tranquilo, ha demostrado descaradamente aún ser enemigo de Senku. Pero bueno, tal parece que el temor de todos está a punto de volverse realidad, pues Tsukio rápidamente detecta la señal de radar del Perseo. Eso solo significa una cosa, que ahora la tripulación de Stanley sabe la ubicación exacta de nuestros protas. Acá el reino científico no tiene muchas opciones más que seguir recolectando leña. Curiosamente, gracias a Chelsea al grupo se le ocurre una asombrosa idea, pues resulta que la chica creó una enorme cometa para ser rescatada. Dicha cometa puede funcionar como vela para el barco y tal parece que funciona bastante bien, pues incluso los tripulantes de Stanley al ver el radar no se explican por qué el barco de Senku ahora se mueve demasiado rápido. Aunque bueno, esto no es solo gracias a la enorme cometa, pues la fuerza de los guerreros y la experiencia como navegante de Ryusui también es un enorme plus. Esto sorprende a Zeno, pues este sabe muy bien que un barco pequeño tiene mayor ventaja a uno grande. Esto también si se aprovecha el viento y una vela que supera el tamaño del peso que debe empujar. Pero bueno, con la ventaja del tiempo nuevamente de su lado, ahora sí Senku se propone a encontrar el material que necesita para crear el caucho. Aunque bueno, a pesar de tener claro el plan para la elaboración de las motocicletas, el problema sigue siendo el mismo, pues de nada sirve tener a Chelsea para encontrar el material de forma rápida, ya que si toda la tripulación se detiene sería solo cuestión de horas para que Stanley los alcance y ahora el militar no se tentará el alma, pues este matará a Senku sin dudarlo 2 veces, ya que América ahora cuenta con el líquido despetrificador. En otras palabras, nuestro prota ya no tiene nada de interés por la cual Stanley lo deje vivir. A pesar de no tener muchas opciones más que escapar, Chelsea nuevamente propone una idea, la cual vendría siendo en utilizar el canal de Panamá. Dicho canal, como bien sabemos, es una pequeña intersección que se utilizaba en el viejo mundo como atajo para cruzar el mar sin la necesidad de rodear todo el continente. Aparte, el portaaviones de Stanley, al ser demasiado grande, no sería capaz de cruzar dicho atajo. Aunque bueno, hay un pequeño problema, pues nada garantiza que el canal de Panamá aún se encuentre en condiciones para utilizarse. Por esto mismo, a nuestro prota se le ocurre una brillante idea, la cual consiste en crear un señuelo, esto para confundir dentro de la tripulación de Stanley. Es así como el querido Laboauto se sacrifica como todo un guerrero, pues ese distraerá al radar de Stanley dirigiéndose al canal de Panamá. De esta forma el militar piense que la tripulación de Senku se ha dividido en 2. Con este plan elaborado, nuestros protas por fin logran obtener algo de tiempo, cosa que es suficiente para poder explorar la cuenca amazónica, la cual está ubicada en Sudamérica, en donde por fin dan con el tan preciado árbol de caucho. Con la primera parte del plan logrado, todo el equipo se pone manos a la obra para recolectar la sábila de dicho árbol. Curiosamente, a todo esto Gen decide incluir a Zeno en el trabajo de campo, pues sabía muy bien que al igual que Senku, el científico es alguien súper curioso y al estar creando un nuevo material, Zeno no puede evitar querer involucrarse. Con la recolección y preparación del caucho ya realizada, este se calienta y se amolda para crear bolas de hule, las cuales llaman mucho la atención del reino científico, pues nunca en su vida habían visto algo que sea fácil de estirar y rebotara demasiado. Aunque bueno, a pesar de ya tener hule para el caucho, aún se necesitan otros procesos, pues lo siguiente que hay que hacer es calentar el caucho con sulfuro y oxígeno. Cuando este ya se encuentra de color negro, se le hacen marcas muy características con un molde de madera. A este se le agrega otro molde aún más grande en forma circular, el cual se calienta para que el caucho tome una forma redonda, luego se enfría y de último se agrega otra membrana de plástico para poder inflar el neumático. Y con esto, señores, el reino científico obtiene por fin su primera llanta de caucho. Por otra parte, regresando con Stanley, notamos como este ya se encontraba cerca del señuelo que nuestro prota había preparado, y al estar en su rango de tiro, el militar sin tantos problemas acaba con el Laboauto de un solo disparo. Aunque es así como el militar se da cuenta que ha sido engañado, pues el señuelo no contenía a nadie, lo que hizo que retomara su ruta para perseguir al barco real en donde sí se encontraba Senku. Tras esto vemos como nuestros protas desembarcan en Ecuador, aunque se topan con algo sorprendente, pues
Pues resulta que Ecuador ya no existe, ahora el desierto se ha mudado a esta región, cosa que no es del todo malo, pues nuestros protas pueden utilizar el desierto para correr aún más rápido, esto aprovechando las motos, aunque primero hay que crear el cuerpo de dicho vehículo. Para esto todos se ponen manos a la obra para destruir el barco y reutilizar los materiales para crear la carcasa y el motor de las motos, aunque bueno, el señuelo al estar destruido, la carrera contra el tiempo nuevamente se retoma, pues nuestros protas deben trabajar día y noche para crear las motocicletas, y tras 3 días de trabajo sin descanso, notamos como la peor situación de todas ahora ya es una completa realidad, pues Stanley ha encontrado a nuestros protagonistas. Acá todo el escuadrón del militar se pone manos a la obra para ejecutar a nuestros protas y rescatar a Zeno, aunque es acá cuando vemos que el reino científico logró su objetivo, pues estos fueron los primeros en crear las primeras motocicletas en el nuevo mundo. Todo eso sorprende a Stanley, pues jamás imaginó que un grupo pequeño sería capaz de crear motocicletas en tan poco tiempo. Al estar nuevamente en desventaja, el grupo de Stanley abre fuego para interceptar al grupo de nuestros protas, aunque acá el desalmado de Hyuga decidió utilizar a Zeno como escudo humano, y aprovechando las habilidades de los pilotos expertos, el grupo logró crear una cortina de humo, la cual hizo que todos lograran escapar. Aunque Stanley no lo dejará tan fácil, pues a pesar de no tener un objetivo claro, su experiencia como tirador le permitió fijar 2 objetivos, los cuales vendrían siendo Tsukasa y Hyuga, pues estos dos son los guerreros más fuertes del reino científico, y herirlos claramente sería debilitar la fuerza militar de nuestro prota. Pues a esto Stanley recibe instrucciones pertenecientes a Zeno, esto utilizando un tipo de código Morse con sus párpados, y a pesar de que Stanley contaba con una avioneta, esta queda inutilizada gracias a que Senku predijo el movimiento de su enemigo, pues antes de abandonar el portaaviones saboteó el motor de su avioneta sabiendo que podían utilizarla en su contra, y con esto nuestros protas lograron nuevamente escapar de sus enemigos, teniendo en mente ahora su siguiente objetivo. Gracias a su astucia, Senku y su equipo logran escapar nuevamente y ahora se dirigen a su siguiente objetivo. Dicho esto, el capítulo comienza con Stanley, quien parece estar interesado en arreglar la avioneta que nuestros protas sabotearon, esto con la ayuda del mecánico Brody. Curiosamente, al estar cortos de tiempo, tanto el reino científico como los militares de Stanley estarán usando la misma frecuencia de radio. Esto para Senku es bueno, pues este también tiene un trabajo para sus colegas que están en América, el cual consiste en desmantelar a Medusa para volver a reactivar dicho dispositivo. Pero bueno, con esta petición, notamos como el reino científico ubicado en América se pone manos a la obra para poder encontrar a Medusa. Y tras por fin lograr sacarla de Río, Nikki decide hablar con Brody para comunicarle que desarmarán el artefacto petrificador para hacer que este funcione de una manera que pueda salvar a los heridos que tengan condiciones de muerte. Esto a Brody parece encantarle, aunque es consciente de que Nikki le está ocultando algo. Pese a esto, Brody decide aceptar que nuestros protas investiguen el artefacto, aunque como única condición pide a sus hombres estar supervisando la reparación. Con esto dicho, Nikki rápidamente piensa en alguien que sea capaz de reparar o siquiera desmantelar a Medusa, cosa que ahora parece imposible, pues los científicos capaces de realizar esto ahora no se encuentran con ellos. Al saber que sus compañeros tienen limitantes, Ryusui recuerda que en América conocía a un excelente relojero. Dicha persona podría ser capaz de desarmar algo tan pequeño como el artefacto de Medusa. Lastimosamente, la ubicación de este tipo es de momento desconocida. Para suerte del grupo, Chelsea parece conocer la relojería a la cual Ryusui se está refiriendo, y enhorabuena, pues rápidamente crea un mapa para encontrarlo fácilmente. Aunque bueno, al no contar con mucho tiempo, Senku ahora debe crear la forma de enviarles a sus compañeros dicho mapa. Y es así como nuestro prota decide crear el primer fax, lo cual no es tan difícil, aunque sí complejo, pues dicho fax será comunicado por medio de casillas, papel milimetrado y código Morse. Y así, tras una larga noche de recibir códigos y colorear casillas, el grupo de América por fin consigue un mapa detallado. Con el mapa en su poder, todos se dirigen al punto marcado, y es así como logran dar con el famoso relojero, el cual vendría siendo este muchacho que tuvo la mala suerte de ser despetrificado por solo mujeres.
Pero bueno, regresando al asunto, descubrimos que este joven se llama Joel y es alguien muy peculiar, pues con los hombres demuestra una actitud arrogante, mientras que con las mujeres es alguien muy sumiso y nervioso. Pero bueno, tras ver como Joel es un excelente relojero, el grupo rápidamente le otorga al chico el arma petrificadora y este demuestra un gran asombro, pues sabe que es un aparato complejo que no es perteneciente a la tecnología del siglo XXI, cosa que emociona mucho más al relojero y sin más se pone a trabajar en ello. Y tras un largo día para desmontar el artefacto, Joel ha descubierto que este tiene piezas muy pequeñas, las cuales sí o sí cumplen con un funcionamiento, al igual que un reloj. Lo curioso de esto es que Joel descubre que la batería de Medusa en realidad vendría siendo un diamante, el cual tras voltear por última vez logró dar energía al aparato, cosa que nuevamente petrificó a Joel. Pero bueno, tras ser despetrificado, Joel informa sus avances y cuenta cómo un diamante es el responsable de dar energía a todo el aparato. Pero bueno, regresando con nuestros protas, notamos cómo estos, tras seguir el punto indicado en su propio mapa, llegan a un lugar de numerosas montañas, las cuales deberán atravesar si quieren llegar al punto en donde se originó el ataque de Wiman. Pero como siempre, el tiempo sigue siendo un beneficio el cual nuestros protas no tienen, pues si Stanley logra reparar la avioneta, será el fin, a menos que todos lleguen a la zona boscosa, la cual les brindará protección de la avioneta. Al no saber exactamente dónde inicia el bosque, Chelsea se pone nuevamente a trabajar y rápidamente deduce que el bosque se encuentra atravesando la montaña más grande del lugar. Esto es difícil de creer, pues tras el paso de varios años es imposible saber cómo se encuentra la Tierra hoy en día. Pese a esto, Chelsea con simple lógica logra deducir que el bosque está tras esa montaña, aplicando los cambios del calentamiento global. Como estos afectaron al sur y fueron englobadas por fenómenos como tal el fenómeno de la niña, este cambio climático explicaría por qué una parte de Ecuador es un desierto y la otra sí cuenta con un frondoso bosque. Pero bueno, con la dirección nuevamente calibrada, es hora de continuar, aunque acá Chelsea pregunta el peso de todos para brindar el mejor avance posible, pues lo mejor será cargar con peso estable en las motocicletas y no sobrepasarse en una zona muy empinada. Acá Chelsea, tras preguntarle el peso a Luna, la chica no puede evitar hablar acerca de la tensión que hay entre ella y Senku. Acá Luna, sin tantos rodeos, le comenta a Chelsea que ahora mismo tiene una relación con Senku, pues ambos son novios. Un acuerdo que hicieron cuando Luna salvó a nuestro prota de morir desangrado. Curiosamente, al ver las actitudes de Senku, Chelsea piensa que solo Luna cree estar en una relación, pues Senku ni siquiera la topa. Pero bueno, dejando de lado el romance, tras crear una báscula improvisada, por fin los grupos para cada motocicleta están hechos y el viaje nuevamente se reanuda. Aunque lastimosamente no por mucho, pues a pesar de repartir el peso, las motos no son capaces de subir la montaña. A esto debemos agregarle que Stanley ya ha logrado reparar la avioneta y es solo cuestión de horas para que este llegue a la ubicación de nuestros protas. Ante esto, Senku decide utilizar su as bajo la manga, el cual consiste en crear un periférico. Pasando con el grupo, el cual rápidamente se pone manos a la obra para lograr cruzar un alambre de metal guía, el cual servirá para la elaboración del periférico. Para suerte de todos, Kohaku, al haber estado escalando montañas por varios años, su condición física le permite llegar al otro extremo de la montaña sin tantos problemas. Con ella del otro lado, Senku decide aprovechar para crear el primer teléfono a base de cuerda, pues cabe aclarar que no pueden usar el radio, pues Stanley los encontraría más fácilmente. Con la primera parte del plan hecho, vemos como todos rápidamente trabajan en un transportador improvisado, obteniendo de esta manera el primer periférico en este mundo. Pero bueno, pese a tener un transportador similar al de la tala de árboles, el único problema ahora es distribuir el peso, pues el cable, a pesar de estar hecho de fibra de hierro, solo aguantaría unos 160 kilos. Por esto mismo, nuestros protas deberán transportarse en pareja. El problema acá es Zeno, pues debido a su peso, este lógicamente debería ir con Suika, quien al ser pequeña no podría hacer nada si Zeno intenta escapar. Esta problemática parece recordar mucho al acertijo del viajero, que debe transportar un zorro, una gallina y granos de maíz. Debido a la naturaleza de cada elemento, el viajero no puede dejar a solas ciertas parejas, pues se terminarían comiendo entre sí.
Pero bueno, regresando a nuestros protas, el peor de los casos sería dejar a solas a Zeno y Hyuga, pues hay que recordar que Hyuga intentó matar a Tsukasa y si este desea venganza, fácilmente podría traicionar al reino científico uniéndose a Zeno. Todo esto sorprende a Chelsea, pues la chica pensaba que todos se llevaban bien en el reino científico, aunque rápidamente la ponen al día, pues en este grupo han habido muchos intentos de asesinato. En fin, a pesar de que los pesos no cuadran, a final de cuentas, Senku decide mandar a Zeno con Hyuga, pues no hay de otra. Así notamos como todos pasan en grupos conforme a su peso, y todo de momento parece marchar bastante bien, pues incluso Zeno y Hyuga de momento están muy colaboradores, más que de costumbre. Aunque bueno, los problemas rápidamente aparecen, pues en un abrir y cerrar de ojos, debido a una fuerte ventisca, Suika cae del periférico. Para su suerte, Kohaku logra atraparla, aunque esto nuevamente abre una brecha que Hyuga los traicione, pues sin Kohaku ahora no hay nadie que pueda luchar de su lado y todo puede terminar bastante mal. Para sorpresa de todos, Hyuga parece no tener malas intenciones, pues ayuda a Kohaku sin pensarlo. Todo esto hace que el grupo se sienta más unido que antes, pues han pasado por tanto, y a pesar de que en el pasado Hyuga era un enemigo, ahora ya forma parte del reino científico. Y con esto el grupo por fin logra encontrar la jungla, la cual les dará el escape de Stanley. Por otra parte, regresando con el militar, notamos como a pesar de que ha perdido contacto visual con el enemigo, Stanley sí tiene una idea para dónde ir, pues las motocicletas dejaron marcas en la arena, mismas que Stanley usará para poder llegar hacia nuestros protas, aunque bueno, no es tan fácil, pues esta tarea les llevará tiempo. Pero bueno, a pesar de ya no ser perseguidos por Stanley, el grupo ahora debe enfrentarse a los peligros de las Amazonas, pues en este lugar hay numerosos insectos que pueden matar a cualquier persona. Aunque bueno, Senku ya tenía previsto esto y sin más otorga a todo su grupo botas de hule. Pero no todo es malo dentro del lugar, pues acá también hay frutas comestibles gigantes, aparte de que los monstruos de la zona, a pesar de ser muy fuertes, son una fuente de carne buenísima. Y bueno, tras conseguir comida, Zeno también colabora creando un insecticida casero, esto para evitar que los mosquitos le piquen, los cuales son fastidiosos por esta parte del mundo. Pero bueno, si quieren evitar de mayor medida a los insectos, a Senku se le ocurre la brillante idea de usar al animal más feroz de todas las Amazonas. Estas vendrían siendo las hormigas guerreras, pues se puede utilizar la esencia de estos pequeños insectos mezclada con alcohol para crear un potente repelente. Pero bueno, con la pena de los mosquitos en el pasado, vemos como el reino científico se las arregla para superar cualquier tipo de adversidad que les da la Amazonas, pues en donde hay desventajas, el grupo mira una oportunidad para usar la ciencia y superar de forma creativa. Pero bueno, mientras el grupo avanza para encontrar el lugar donde se originó el ataque de Wiman, a Chrome se le ocurre una brillante idea, la cual consiste en crear un artefacto que permita activar el líquido despetrificador como una bomba de tiempo. Esto para garantizar la supervivencia de un humano. A primeras esto es una idea buena, aunque Senku cree que Wiman es inteligente y sabe muy bien que el enemigo no hará un solo ataque, pues en el pasado hubieron más ataques petrificadores, los cuales fueron lanzados para asegurar la extinción de los humanos. Y tal parece que nuestro prota equivocado no estaba, pues tras pasar varios días buscando, el grupo por fin logra dar con el punto de ataque de Wiman, y así fue como encontraron no una ni dos, sino más bien millones de medusas antiguas, las cuales fueron las responsables de petrificar a la humanidad en el pasado. Pero bueno, a pesar de ahora contar con millones de aparatos petrificadores, tal parece que ninguno posee la energía suficiente para poder activarse, pues Taiyu pone a prueba a todas las que puede y ninguna se activa. Acá Senku propone de momento investigar más a fondo los aparatos para saber cuál es la fuente de energía que estas usan para poder petrificar. Aparte, al contar con muchas unidades, el reino científico puede destruir todas las medusas que quieran. Esto mientras nuestro prota y Zeno investigan más a fondo la situación.
Pero bueno, por otra parte, pasando con Stanley, a pesar de que este de momento ha perdido rastro con el grupo de Senku, el militar analiza la situación y es consciente que el grupo se dirige río arriba, pero no solo eso, pues si el grupo planea nuevamente utilizar tecnología del viejo mundo, es solo cuestión de tiempo para que nuevamente vuelvan a reactivar su posición en el radar, pues el grupo con una mínima señal podrá dar con el reino científico. Pero bueno, a Senku no se le escapa nada, pues con el tiempo a su favor, ahora nuestro prota ha ideado crear otro barco, pero este barco es especial, pues ese se llama Stealth Ship. En otras palabras, es un barco furtivo, el cual gracias a su peculiar forma, en vez de regresar las ondas de un radar, este las repele a otras direcciones, haciéndolo básicamente indetectable. Todo esto parece sorprender a los integrantes del reino científico, en especial a Ryusui, quien se muere de ganas de poder manejar su primer barco furtivo. Pero bueno, para que dicho barco funcione puede usarse el caucho para rellenar, aunque también hay otras formas según la NASA. A pesar de saber cómo hacer que un barco sea indetectable, Zeno se niega a ayudar, pues a pesar de no ser hostil, el científico malvado no demuestra interés en ocultar a sus captores de Stanley. Pero bueno, dicho esto, tras por fin lograr crear el primer barco furtivo, notamos cómo el grupo decide hacer las primeras pruebas para corroborar si el barco es indetectable. Lastimosamente, debido al tamaño del barco, este aún es detectable con un radar. Acá Chrome se pregunta acerca de las medusas y cómo ninguna de estas fue detectada el día que la humanidad fue petrificada. Estas simples palabras hicieron que a Senku se le ocurriera una brillante idea, pues si las medusas tienen un artefacto interior que absorbe las ondas de radio, esta misma tecnología futurista puede ser utilizada para ocultar el barco, esto llenando el transporte con miles de medusas. Gracias a esto el reino científico obtiene por fin el primer barco futurista furtivo de la historia. Pero bueno, con el viaje nuevamente reanudado, Senku por fin tiene un momento de respiro para poder desarmar y estudiar a Medusa. A esto se une Zeno, pues como científico no dejará pasar un momento para obtener información valiosa. Acá, tras analizar pieza por pieza, tanto Zeno como Senku se dan cuenta que cada medusa tiene un diamante ennegrecido. Tal y como dijo Joel, en otras palabras esta sería la batería del artefacto. Curiosamente hay medusas que tienen estos diamantes intactos, lastimosamente estos no parecen funcionar debido a que nunca se activaron. Esto es debido al mismo diamante que funciona como batería, pues pese a estar intactos, estos sí cuentan con fisuras diminutas, las cuales evitaron su activación. Con eso dicho, tras varios análisis, el grupo deduce que aquel diamante que tenga el tamaño adecuado y no tenga fisura sería la batería perfecta para reactivar a Medusa. Así vemos como a Senku se le ocurre crear el plan para elaborar desde cero un diamante, pero al no contar con muchos recursos, este plan nuestro prota también se lo comparte a los refugiados en América. A primeras todos dudaban, pues sin un científico que los guíe, el plan podría resultar fatal. A pesar de esto, Senku motiva a sus amigos, diciendo que la ciencia en el viejo mundo no era solo para los privilegiados, pues siempre estuvo disponible para la persona entusiasta con deseos de aprender y buscar lógica a cómo funcionan las cosas. Con eso dicho, Senku le propina a sus compañeros los primeros pasos para crear un diamante. Esto con alcohol, cobre y energía eléctrica, aunque bueno, el primer intento resultó con una explosión. A pesar de su primer fracaso, Nikki y compañía no planean rendirse fácilmente, y fue así como el grupo se la pasa todo el día haciendo que un conector de cobre se caliente con energía, esto para crear el carbón necesario del cual provienen los diamantes, aunque cada intento falla. Pero bueno, la constancia y el deseo por ayudar a Senku pudieron más que los fracasos, pues es así como notamos que luego de casi 2 días de puro trabajo, el grupo por fin obtiene pequeñas partículas de diamante, cosa que levanta mucho la moral, pues ahora todos se sienten capaces de crear algo muy complejo que solo podría ser Senku. Pero bueno, lastimosamente sus diamantes son muy pequeños, así que al grupo no le queda de otra más que ir a buscar diamantes naturales, pues solo estos tras pasar por un proceso podrían llegar a tener el tamaño necesario para poder abastecer de energía a Medusa. Con esto dicho, Chelsea se encarga de hacer un mapa para poder guiar a nuestros protagonistas a una tierra fértil de diamantes. Fue así como el grupo, luego de estar trabajando en la tierra que Chelsea les había marcado, por fin logró dar con una piedra de diamante crudo. Acá Senku nos explica que el diamante natural
natural, a pesar de ser fuerte, este aún no está completamente trabajado, pues los diamantes manipulados por las manos humanas suelen ser más fuertes que los diamantes naturales. Pero bueno, con esto dicho, el deber ahora de Joel es utilizar el material para poder crear la nueva batería de Medusa. Por otra parte, Senku comenta que esta llamada será la última, pues entre más se acercan a Stanley, es más probable que sean detectados si usan la radio. Lastimosamente, tal parece que Zeno está tramando algo, pues este utiliza la tecnología del barco para crear una brecha, la cual Stanley pueda detectar. Pero bueno, continuando con el viaje, vemos como ahora el grupo se dirige a Araxá, una ciudad de Brasil, la cual es conocida por sus tierras llenas de minerales y el lugar en donde Senku planeará reconstruir una ciudad científica para la elaboración de un cohete. Por otra parte, tras recibir los mensajes en código, el militar Stanley tal parece que se ha dado cuenta que el objetivo principal del reino científico es Araxá, por esto mismo decide dirigirse al lugar lo más pronto posible. Es así como notamos que nuevamente cada grupo tiene una carrera contra el tiempo, pues mientras Stanley se dirige a Araxá, el reino científico depende de Joel, esto para crear un diamante capaz de abastecer a Medusa. Con eso dicho, el grupo de Senku se atrinchera en Araxá para recibir a Stanley, pues resulta que nuestro prota se dio cuenta que Zeno manipuló parte de la tecnología perteneciente al barco furtivo, cosa que reveló la posición en donde ellos están ahora, lo que significa que Stanley tarde o temprano llegará a Araxá y no se tentará el arma para acabar con ellos. Esto parece preocupar a la fuerza militar del reino científico, pues tanto Tsukasa como Hyoga son conscientes de que aún están heridos debido al disparo de Stanley. Por esto mismo, el grupo no tiene de otra más que contar con un aparato petrificador, pero entre más repasan el plan, más difícil es poder reactivar un aparato, pues a pesar de que la recolección de diamantes no es imposible, el simple hecho de desarmar una medusa ya es un trabajo demasiado complicado. Esto debido a las piezas diminutas que conforman dicho dispositivo, pues incluso el mismo Kaseki tiene problemas para poder tratar con un aparato tan complejo. Al ser conscientes de que no podrán crear aparatos petrificadores por montón, el grupo empieza a replantear sus opciones, pues ahora todos solo buscan al menos poder activar una medusa. Es por esto mismo que a Chrome se le ocurre la brillante idea de petrificar todo como sacrificio y recurso de último momento, pues si petrifican una gran zona de reino científico, estos pueden asegurar su victoria dejando que algún compañero se aleje lo suficiente para luego despetrificar al resto. Con esa idea formulada para facilitar su ejecución, Senku decide crear un gran parlante en el cual colocarán a Medusa para activarla y petrificar a gran parte de la isla, esto solo para poder asegurar la victoria de mejor manera. Pero bueno, a pesar de ya contar con una fortaleza llena de medusas, ahora solo falta poder reactivar dicha arma. Pero a pesar de por fin haber logrado desarmar una medusa con éxito, Kaseki sigue teniendo problemas para pulir un diamante a medida. Pero no es lo único, pues incluso Joel parece estar a la deriva de rendirse, ya que todos sus intentos por replicar un diamante han sido en vano. A pesar de esto, el espíritu de Kaseki es inquebrantable, pues sin más el viejito descubre que cada diamante de Medusa tiende a romperse a la mitad. Esto significa que son diamantes con expoliaciones mínimas, las cuales sirven para algo. Pero bueno, a pesar de ir avanzando, Stanley ya se encuentra a un par de días de llegar a su objetivo, y tal parece que una masacre está a punto de iniciar. Con la llegada de los militares a la isla, notamos como las primeras en hacer contacto con el grupo es François y Suika. A pesar de que al principio lo lograron pasar desapercibidas, vemos como una araña venenosa muerde a una chica perteneciente al grupo de Stanley. Al saber que la chica corre peligro, Suika decide ayudarla, esto siguiendo los consejos que en su momento escuchó de Senku. Lastimosamente, esta acción hizo que Suika fuera descubierta, obligándola a escapar de los militares. Al ser consciente que están en grave peligro, François no tuvo de otra más que correr y lanzar un cuchillo de cocina a Matsukase, el cual, aprovechando la oportunidad, utiliza este utensilio para liberar a Ginro. Acá el pobre muchacho se deja doblegar por su miedo, aunque recuerda cómo el amo de Matsukase era muy valiente. Este fue el impulso que Ginro tomó para tomar una rama y derribar a los militares que estaban amenazando a Suika. A pesar de esta hazaña, Stanley rápidamente dispara a la rama de Ginro, reduciendo al chico fácilmente. Luego de no haber podido asesinar a Ginro, François se da cuenta que el grupo de Stanley
aún se rige por normas del viejo mundo, en el cual se castigaba si un soldado atacaba a un enemigo que ya se ha rendido. Con esto presente, François decide entregarse, comentando que ellas no son combatientes, pues solo son un grupo de médicos separados del reino científico perteneciente a Senku. Al escuchar esto, Stanley no ataca a matar y simplemente toma a ambas chicas como rehenes. Para suerte de todos, antes de ser capturadas, François mandó un mensaje en código Morse a Senku. Esto para brindarle la información de Stanley a nuestro prota. Pero bueno, a pesar de contar con la posición exacta del enemigo, ahora todo depende de Kaseki, pues sin un aparato petrificador es solo cuestión de tiempo para que el enemigo acabe con la base científica. Tras enterarse que Suika fue capturada, Kohaku no se lo pensó dos veces y sin más se dirige a la posición de Stanley para ganar tiempo e intentar rescatar a Suika. Lastimosamente, a pesar de ser una hábil guerrera, Kohaku rápidamente se da cuenta que el escuadrón de Stanley está bien preparado, pues no hay lugar o hueco dentro del escuadrón por donde pueda atacar. Para suerte de la chica, a estas intenciones se une Tsukasa y Hyoga, quienes deciden romper la formación del grupo de Stanley, utilizando los dispositivos de grabación puestos por Chrome, pues a estos se les guardó un sonido que simulan balas de ametralladora. Y enhorabuena, pues tras activar el dispositivo notamos como el grupo de Stanley cae redondito. Pese a esto, Hyoga propone ir por la radio del escuadrón, poniendo como ejemplo los rehenes, pues sin comunicación Stanley no podría contactar con el reino de maíz, dejando fuera de peligro a Nikki y el resto de compañeros que se quedaron en América, abriendo también la oportunidad para amenazar a Stanley teniendo como rehén a Zeno. Pero bueno, dejando esto de lado, el verdadero plan consiste en acabar con la radio para que el grupo de Stanley se retrase reparándola, aunque no se pueda hablar más, pues es justo en ese momento en donde Maya descubre la ubicación de nuestros protas. Acá, al ser conscientes de que su muerte les espera, los tres guerreros más fuertes de reino científico sin más deciden aceptar su destino, no sin antes destruir la radio y darle a Senku valiosos minutos para revivir a Medusa. Y así la batalla empieza. Acá Kohaku puede sentir el apoyo de Hyoga y Tsukasa, pues estos le cuidan la espalda, mientras la chica hace todo lo posible para poder llegar a la radio del enemigo. Esto provoca un enfrentamiento entre Tsukasa y Maya para ver quién tiene el título del hombre más fuerte. Lastimosamente para Maya, esto le costaría el combate, pues no pudo lidiar con la fuerza incomparable de Tsukasa, pues este la vence fácilmente. Lastimosamente, esto abrió la oportunidad para que Tsukasa sea brutalmente acribillado con armas de fuego. A esta situación se une Hyoga, quien evitó que a Kohaku le dispararan, recibiendo el impacto de lleno. Al ver cómo sus camaradas han caído, la chica con sus últimas fuerzas de voluntad logra llegar al enemigo, destruyendo la radio de Stanley, cumpliendo así su última misión, pues al estar desprotegida, la chica es acribillada por Stanley. Con la batalla terminada, vemos como Hyoga ha perdido la vida, esto mientras que a Tsukasa y Kohaku ya no les queda mucho tiempo. A pesar de esta situación tan desfavorable, Tsukasa confía en Senku y cree que él hará que todo el grupo salga victorioso de este enfrentamiento. Pero bueno, regresando al reino científico, notamos como el pobre de Kaseki no logra hacer un diamante perfecto, pues todos terminan partiéndose a la mitad. Esto desespera a Chrome, quien reza para que Tsukasa y compañía hagan todo lo posible por detener a Stanley. Regresando con el militar, vemos como este, tras analizar la situación, se niega a reparar la radio, pues Stanley comenta que los guerreros a los cuales acaban de asesinar eran los soldados más fuertes de Senku. En otras palabras, es hora de atacar con todo, pues el reino científico perteneciente a Japón no tiene combatientes que los detengan. Esto parece saberlo Senku, quien sin más manda a Luna y Chelsea lejos del campamento. Esto con la excusa de que Luna, al ser médica, podrá despetrificar y revivir a todo el equipo cuando sea necesario. Lastimosamente, la realidad es otra, pues tras escapar, Chelsea se ha dado cuenta que Medusa no estará a tiempo y que Senku solo hizo que ella y Luna escaparan para que no fueran asesinadas por Stanley y sus soldados. A pesar de querer volver, notamos como ambas chicas se topan con una escena muy aterradora, pues todos los soldados de Stanley disparan a quemarropa y lanzan granadas al refugio del reino científico. Acá Taiyu hace lo posible por regresar las granadas, pero una le termina explotando en la cara, dejando al pobre chico casi muerto.
Acá Stanley sin más ordena no tener piedad, pues incluso obliga a sus soldados a asesinar a enemigos que ya se hayan dado por vencidos. Al ver cómo acribillan a todos, Zeno ya se da como vencedor, pues el científico comenta que no hay ser que detenga a Stanley. Pese a esto, Zeno, utilizando la poca humanidad que le queda, comenta que si se dan por vencidos, quizás haya una baja probabilidad de que salgan con vida de este enfrentamiento. A pesar de estas palabras, Ryusui se niega a mostrar miedo, pues comenta que la ciencia es ciencia y que no importa lo que pase con ellos ahora, pues este aún apuesta por su victoria, ya que si el día de hoy mueren, el Dr. Stone petrificará a todos y volverán a resurgir como los guerreros que son. Dicho esto, Ryusui es asesinado a sangre fría mientras Senku logró correr hacia el puesto de Kaseki, esto para evitar que el viejito terminara muerto de un impacto de granada. Al ver esto, Gen intenta pedir piedad, pero tal parece que los militares acabarán con todos y con todo. Al ver cómo los diamantes están destruidos, Kaseki llora por no haber logrado su objetivo, aunque Chrome lo motiva diciendo que esto aún no se ha terminado, y justo en ese instante el grupo recibe una llamada, y enhorabuena, pues se trataba de nada más y nada menos que Joel, quien con sus increíbles habilidades logró crear el diamante perfecto, regresando a la vida otra vez Medusa. Pero ojo que todo esto fue gracias a Kaseki y el trabajo de Joel, pues resulta que el relojero, justo después de haber sido despetrificado, creó un reloj capaz de recibir ondas de radio. Gracias a este dispositivo, Joel escuchó cada avance que Kaseki hacía con los diamantes de Medusa, y al descubrir que todos se partían a la mitad, Joel logró descifrar cómo pulirlos, creando de esta manera el diamante perfecto. A pesar de ya contar con Medusa, vimos como a Joel se le arrebata el dispositivo, esto para evitar que el reino científico pueda usarlo, y rápidamente es encerrada en una bóveda por Brody. Por otra parte, mientras Kaseki llora por haber reparado a Medusa con ayuda de Joel, notamos como nuevamente la escena se intensifica, pues con un código Morse Senku le pide a sus amigos que luchen y activen el aparato petrificador. Al recibir estas órdenes, el reino científico sin más no vuelve a doblegarse y ataca a los militares, logrando reducir a varios enemigos. Al ser conscientes que de este ataque depende la victoria, el grupo sin más ignora el dolor de las balas, pues son motivados por Nikki, y con la ayuda de Mozo, el grupo logra arrebatarle la llave a Brody, la cual sirve para abrir la bóveda. Con esto dicho, ambos bandos se pelean la llave, aunque Magma es el único capaz de usar su fuerza para obtener la llave y lograr abrir la bóveda. Lastimosamente, todos en ese instante son asesinados por el grupo de Brody, todos a excepción de Joel, quien logró meter su brazo con su reloj al baúl, esto antes de que Brody le rompiera el brazo brutalmente. Al ver a todos acribillados, el mecánico Brody se proclama como vencedor de esta guerra, aunque nunca se imaginó que Senku del otro lado del mundo activaría a Medusa, esto utilizando el reloj de Joel, y es así como nuevamente el mundo entra en otra etapa de petrificación completa. Regresando a la base científica, vemos como Senku por fin se ha dado cuenta que sus compañeros han logrado activar a Medusa. Esto es una gran noticia, pues ahora solo consiste en colocar el líquido despetrificador en la zona de amplificador de audio, pues este funcionará como un despertador al pasar el tiempo. Pese a esto, el equipo de Stanley no lo pondrá tan fácil, pues estos rápidamente hieren a Senku de gravedad. Al ser conscientes que Senku ya no tiene el líquido despetrificador, Ukio, con ayuda de Matsukase y Ginro, toman las reservas de líquido que lleva François y Suika, esto para poder llevársela a Senku lo más rápido posible. Lastimosamente, Zeno ya se encuentra libre, acompañado de Stanley, y estos mismos disparan a quemarropa asesinando al grupo de chicos y evitando que Senku obtuviera el líquido despetrificador. Al obtener el preciado líquido, Zeno comenta que ahora ya solo hace falta que ambos calculen la trayectoria para poder despetrificarse antes de que Medusa los toque. Curiosamente, el grupo se da cuenta que los chicos a los que acaban de asesinar no tienen líquido despetrificador. Todo esto es debido a Suika, quien aprovechando su tamaño logró sobrevivir a los proyectiles y escapó con el líquido despetrificador restante. Aprovechando esto, al llegar a la base científica, Suika lanza un frasco, el cual los chicos colocan en la torre de Medusa, pues resulta que el plan de Senku siempre fue utilizar esa torre como bomba de tiempo, la cual activará el líquido despetrificador utilizando un amplificador de sonido y el sonido fuerte de la misma naturaleza.
Pese a esto, mientras el resto del grupo forcejeaba con Stanley para que este no destruyera la torre, Senku le pide a Suika que se coloque debajo del líquido, pues solo ella podrá moverse y ella ahora será la responsable de despetrificar a todos en el futuro. Con esto dicho, Senku se despide de Zenos y ahora solo el tiempo definirá a un ganador. Por otra parte, Stanley, luego de acabar con todo el reino científico sin más, piensa en destruir la base del líquido despetrificador para condenar a la humanidad, aunque es acá cuando el militar escucha la última charla de Senku y Zeno, en donde Zeno admite haber perdido esa guerra, proclamando a Senku como vencedor y siendo este aún más codicioso que él, pues fue solo la determinación de Senku y el deseo de poder salvar a la humanidad lo que no nubló su vista y siguió luchando por las personas que verdaderamente aprecia. Estas palabras le hicieron darse cuenta a Stanley que si condena a la humanidad, también estaría condenando a su mejor amigo Zeno. Por eso mismo el militar decide darse por vencido, aceptando su derrota y siendo petrificado al igual que el resto de protagonistas. Con esto dicho, vemos cómo pasan los días y semanas en donde la naturaleza misma se pregunta ¿qué ha pasado con los humanos? Pues todos han sido completamente petrificados. Pese a esto, el tiempo avanza y la naturaleza nuevamente se abre camino ante todos los humanos petrificados, y tal y como había predicho Senku, de poco en poco los sonidos de la misma naturaleza han hecho que la base del líquido despetrificador se agrietara, aunque de momento aún no ha habido un sonido demasiado fuerte como para poder romper por completo el frasco de resucitación. Fue así como por fin los rayos de una intensa tormenta logran causar un sonido muy fuerte, logrando de esta forma que el líquido despetrificador cayera en la mano de Suika, liberándola de la petrificación. Esto emociona a la pequeña, quien sin más corre a ver a sus amigos. Lastimosamente estos aún están petrificados. Acá Suika recuerda que el plan consistía en que ella ahora debe revivir a sus amigos. Lastimosamente, tras encontrar sus lentes, la niña busca por todas partes líquido despetrificador, pero tal parece que ninguno de sus amigos tiene un poco. Esto hace que la chica se deprima, pues aparte de no contar con nada de comida más que sobras, Suika se siente sola, ya que sus amigos no están para ayudarle o decirle qué hacer. Es así como Suika recuerda a Senku, y como este también estaba solo al principio de su historia, pero no contar con nadie fue el impulso que nuestra prota utilizó para poder avanzar y traer a sus amigos de vuelta. Al tener presente la imagen de Senku, Suika sin más decide ponerse manos a la obra, y así tras pasar los días la pequeña tiene como objetivo recolectar las estatuas de sus amigos. Pero no solo eso, pues Suika también se las arregló para obtener un refugio y comida, todo esto gracias a las viejas enseñanzas de Senku, y ahora solo es cuestión de tiempo para que Suika también descubra la forma de despetrificar a sus amigos.